Hola, una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En esta serie estamos viendo aplicaciones concretas del concepto El cristianismo transforma la cultura. Y en nuestro programa anterior iniciamos el estudio de cómo desarrollar una cultura cristiana de la generosidad. Si sintonizaste nuestro programa anterior, recordarás que vimos 4 razones para dar. Primero, porque nuestro Dios es maravilloso y generoso. Segundo, porque tú y yo fuimos diseñados y fuimos creados para dar. En tercer lugar, por gratitud. En gratitud a la gracia recibida en Cristo, a esa salvación maravillosa que tenemos por su sangre. Y nuestra cuarta razón para ser generosos era en obediencia al precepto divino. Entonces, en este programa continuaremos abundando de esta temática: desarrolla una cultura cristiana de la generosidad. Vamos a comenzar. Acompáñanos porque seguramente vamos a aprender mucho. Vimos las 4 razones para dar, pero tenemos que decir que detrás de estas razones para dar hay 3 elementos fundamentales que subyacen en la generosidad. El primero de estos elementos es que tenemos que dar a nuestro Dios en adoración. Tenemos que darnos a Él en adoración y en servicio. Nuestro segundo elemento es que hemos de dar a la creación mediante el uso de nuestra mayordomía. Recuerda, fuimos creados para ser mayordomos. Por lo tanto, hemos de dar a la creación ejerciendo una mayordomía renovada en Cristo. Y el tercer elemento es que hemos de dar a todo ser humano. Y la base es: debemos ser movidos por el amor de Dios que ahora está en nosotros. Vamos a platicar un poquito de estos 3 elementos que hemos mencionado. Del primero de ellos, ¿qué podemos decir? Darnos a Dios en adoración. Pues bien, esto va a traer a nuestra mente las palabras del apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 5, cuando él elogia a los hermanos de las iglesias de Macedonia. Permíteme leer para ti lo que dice este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Si vemos este texto de una manera más detallada, nos daremos cuenta que lo que está detrás del acto de generosidad de los hermanos de Macedonia fue que primero se entregaron a Dios en adoración. Y como resultado de esto, Dios renovó ese amor en ellos, fortaleció ese amor y les permitió dar mucho más allá de lo que ellos podían dar. Porque recuerda que el apóstol Pablo dice que estos hermanos eran muy pobres. Ahora, pasemos a el segundo elemento, que hemos de dar a la creación. Y dijimos, tenemos que dar de una manera en mayordomía. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido renovados. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y ahora estamos en capacidad de administrar, de ejercer una mayordomía con nuestro trabajo en Cristo, un trabajo renovado, y también a través de nuestra generosidad. Y, por supuesto, no debemos dañar nuestro entorno y debemos de restablecer el orden, restituyendo aquellas cosas a nuestro alrededor que están mal,
Así entonces tenemos que ver que nuestro talento, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro estilo de vida deben ser acordes a esta mayordomía renovada en Cristo hacia la creación que nos rodea. Pero también mencionamos el hecho de que tenemos que dar a todas las personas, movidos por el amor de Dios. Porque, recuerda, fuimos creados para dar y para vivir en comunidad, de tal manera que como cristianos tenemos una responsabilidad, y esta es: tenemos que llevar la cultura de Cristo a todas las facetas de la sociedad. Tenemos que llevar los valores del reino de Dios. Si recuerdas, cuando hablamos del tema de desarrolla una cultura cristiana del trabajo, dijimos que hay elementos fundamentales que encontramos en Dios mismo, y estos eran justicia, verdad, santidad, belleza. Pues bien, estos elementos también tenemos que llevarlos a la comunidad, a todas las personas que nos rodean. Porque, si recuerdas las palabras de Jesús, el Señor dijo que cuando venga va a llamar a los seres humanos y les va a pedir cuentas de esa mayordomía. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo servimos y fuimos de bendición a la comunidad que nos rodea? Y ya que estamos hablando de una cultura cristiana de la generosidad, en el programa pasado dijimos que un mandato de Dios al pueblo es atender y cuidar a los necesitados. Pero entonces cabe la pregunta: tú y yo, ¿cómo vemos a los pobres, a los necesitados, a quienes hemos de mostrar nuestra generosidad? Te voy a plantear dos posibles escenarios. El primero: ¿vemos a los pobres como una carga? ¿O los vemos como algo que empaña la imagen de nuestras ciudades? Como suele suceder en los eventos de orden mundial, como la Copa de Fútbol, las Olimpiadas, donde se retiran a los pobres de las calles para que estos no salgan en las cámaras ni se les ocurra acercarse a las instalaciones olímpicas. ¿O vemos a los pobres como una plaga? Algo que hay que exterminar, como muy tristemente sucedió con los escuadrones de la muerte en Brasil, que por cierto mataban a niños de la calle. ¿Vemos a los pobres como una boca más que alimentar? O peor aún, ¿vemos a los pobres como un botín político? ¿Como ese acervo de votos que podemos comprar con una despensa, con una cantidad de dinero, y que van a perpetuar en el poder a un cierto partido político? ¿O vemos a los pobres como un botín económico? Es decir, como unas personas de las cuales podemos aprovecharnos, explotarlas a través de salarios muy bajos, incluso tal vez en condiciones laborales que rayen casi en la esclavitud. Algo que por cierto tenemos que señalar de esto que llamamos el capitalismo depredador. ¿Así vemos a los pobres? No. En Cristo tenemos que aprender a ver a los pobres como seres humanos creados a su imagen y semejanza, como tú y como yo, personas que Dios les dio una mente, un corazón, habilidades, y que merecen la oportunidad de desarrollar todo el potencial que Dios les dio en el momento en que fueron creados. Seres humanos que tienen la capacidad de crear sus propios recursos, generar su propia riqueza, y además personas que necesitan conocer a Cristo y que a través de una fe en Cristo también van a poder ejercer una mayordomía cristiana hacia las personas que le rodean, pero también una mayordomía cristiana hacia la creación. Entonces, ¿cuál es tu óptica? ¿Cómo ves a los pobres? Porque de esto dependerá
la generosidad de nuestros corazones. Ahora pasemos a platicar un poquito de la generosidad, porque parece mentira, pero es necesario que articulemos algunos principios de la generosidad. Y tal vez tú te preguntes, ¿y por qué tenemos que articular principios para la generosidad? ¿No basta con dar? No. Una generosidad mal desarrollada es más perjudicial que benéfica. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a ver 7 principios o características de la compasión, de una compasión cristiana. El primero de estos principios es afiliación. Es decir, tenemos que ejercer una generosidad, pero respetando, fortaleciendo y manteniendo los lazos familiares del receptor, familiares y comunitarios. No somos llamados para que con nuestra dádiva o nuestra generosidad rompamos esos vínculos. Estos vínculos son fundamentales para que la persona tenga un sentido de pertenencia. Recuerda, las personas que viven en necesidad muchas veces se sienten rechazadas por la sociedad, por la comunidad, por sus vecinos, incluso podríamos pensar por sus mismos familiares. Entonces, una verdadera compasión tiende a fortalecer estos lazos para que ellos se sientan parte de algo, que pertenecen a algo, y este sentido de pertenencia les permita desarrollar las capacidades y dones que Dios les ha dado. El segundo principio o características de la compasión es la vinculación, es decir, que la persona que hace la donación y la persona que recibe puedan establecer un lazo común. No basta con dar, con decir, ya di, ya cumplí. No, hay que establecer un lazo, porque a través de esto podemos tener una relación de amistad, de amor fraterno. Y en esa confianza que se gana, podemos entonces motivar a las personas, podemos hablar con ellas y enseñarles la importancia de que se den cuenta que por sus propios medios pueden obtener su independencia económica, pueden desarrollar sus talentos y generar sus propios recursos. El tercer principio o la tercera característica de la generosidad tiene que ver con categorías. Tal vez sea un poco irrespetuoso hablar de categorías dentro de la generosidad, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué queremos decir con esto de categorías? Bueno, tenemos que asignar a las personas susceptibles de recibir una donación categorías de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, ¿qué te parece personas que necesitan una ayuda continua? O personas que solo necesitan una ayuda temporal. Personas que necesitan únicamente que se les apoye en la búsqueda de un empleo. Y definitivamente tenemos que señalar personas que no son susceptibles de recibir apoyo simplemente porque no quieren trabajar. Entonces, dentro de este aspecto de las categorías, permíteme compartir contigo 4 clases de pobres. Tal vez tú encuentres otras clases de pobres, pero permíteme compartir contigo por lo menos 4. La primera de ellas, personas que son pobres porque no quieren trabajar. De este grupo, el apóstol Pablo, cuando habla a sus hermanos de la iglesia de Tesalónica, claramente dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El segundo grupo de pobres son personas que gastan más de lo que ganan, por lo que viven permanentemente endeudadas. O peor aún, personas que derrochan lo que ganan en vicios. ¿Cuántas veces en nuestros países vemos esto? Personas
que reciben su salario, pero que inmediatamente pasan a dejarlo a una taberna, un bar, una cantina, un prostíbulo. Personas que son pobres porque derrochan, despilfarran o gastan más lo que ganan. Yo te puedo asegurar que estos primeros dos grupos que mencioné son personas que no son susceptibles de recibir una donación de parte del pueblo de Dios, porque contravienen al precepto bíblico. Pero sí tenemos otros grupos que sí merecen nuestro apoyo y nuestra generosidad. El tercero de estos grupos son personas que por su condición física, su condición psicológica o por edad, ya no pueden generar por sí mismos los recursos para su subsistencia. Tenemos personas enfermas, personas ancianas, personas con alguna discapacidad mental, y entonces, como pueblo de Dios, sí tenemos que ayudar a estas personas a través de nuestra generosidad. Y el último grupo es de aquellas personas que no tienen acceso a los medios de riqueza. Y no lo tienen porque se les ha negado. O bien personas que han sido despojadas de los medios de riqueza. Algo que tristemente vemos en muchas partes. Empresas, poderes económicos que en asociación con poderes políticos despojan a las personas de sus recursos naturales y los sumen en la pobreza. Este tercer y cuarto grupos sí merecen nuestro apoyo. El cuarto principio o la cuarta pauta de la generosidad es el discernimiento. Sí necesitamos discernimiento para poder hacer una donación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este discernimiento tiene que ver con saber quién es digno de recibir nuestro apoyo y quién nos está engañando para recibir un apoyo y que no lo necesita o simplemente no quiere trabajar. El quinto principio o el quinto postulado acerca de la generosidad tiene que ver con buscar o procurar como meta trabajo para las personas que tienen a su cargo una familia. No basta con dar, tenemos que animar, encauzar, apoyar a estas personas para que puedan encontrar un trabajo, porque a través del trabajo van a ellos a tener una dignidad, van a sentirse que tienen valor, que pueden dar algo a la comunidad y además se van a sentir como personas que ganan su dinero con sus propias manos, con su esfuerzo, y esto les va a dar independencia. Saber que pueden ganar dinero a través de su trabajo, de su esfuerzo y no depender más de las migajas o ayudas que alguien más les quiera dar. Y también este empleo va a contribuir a que ellos asuman responsabilidad hacia con los demás miembros de su familia. ¿Recuerdas las palabras de Pablo cuando dice que aquel que no provee para los de su propia casa ¿es peor que un incrédulo? El siguiente principio de la generosidad tiene que ver con un énfasis en el trabajo en libertad, pero dentro de la legalidad. Libertad dentro de la legalidad. Es decir, vamos a apoyar a las personas para que puedan tener un trabajo, animarlas, motivarlas, pero dentro del marco legal. Por ningún motivo permitiremos que nuestro apoyo y nuestra generosidad se canalice a través de cosas prohibidas por nuestras leyes. Entonces, vamos a ver el último punto o el séptimo postulado de la generosidad y tiene que ver, reconoce la importancia de que la persona tenga una relación personal con Dios. Hay muchísimas agencias de beneficencia y yo te puedo asegurar que muchas están orgullosas de las cantidades de dinero que dan. Pero si no ofrecen
la esperanza de vida eterna en Jesús, esa ayuda simplemente no tendrá fruto de vida eterna. Recuerda, como seres humanos fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Y nuestra generosidad también debe de ser un vehículo para que tú puedas llevar a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, esto tenemos que decirlo. La generosidad debe cumplir ciertos principios, porque cuando no los hay, suceden cosas verdaderamente tristes. ¿Qué pasa cuando la generosidad no cumple estos principios? Número 1, no hacemos que la persona necesitada pueda ascender dentro de la sociedad. Siempre la tendremos como persona necesitada. Y esto es muy triste cuando lo vemos precisamente en muchas instituciones que únicamente se preocupan por dar, no por desarrollar a las personas como seres humanos integrales. Segundo, viene la desintegración familiar, empieza a haber problemas. ¿Cuántas familias vemos en necesidad que se destruyen porque el papá se va, la mamá se va, o a veces los hijos desde muy pequeños tienen que estar en el crucero de alguna calle vendiendo dulces, caramelos o goma de mascar? Esto afecta a la familia y entonces una generosidad mal encauzada, una generosidad sin principios, tarde o temprano va a llevar a problemas dentro de la familia. Y finalmente, si no hay principios de generosidad, hay pocas oportunidades para la conversión de las personas. Por eso es muy importante que aprendamos que nuestra generosidad debe seguir ciertas pautas si queremos que sea un elemento para desarrollar a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque recuerda, el origen de toda compasión es el amor de Dios. Y entonces tenemos que ser categóricos y decir que solamente en Cristo puede haber verdadera compasión. Un mundo sin Cristo es un mundo con poca compasión genuina o francamente sin compasión. Otra cosa interesante es que esta compasión que hemos dicho nace del amor de Dios. Lo hemos visto manifestado en Jesús a través del momento en que Él decide venir a este mundo, encarnarse e identificarse con nosotros en la más grande de nuestras necesidades. Así que, amado hermano, recuerda, somos generosos por el amor de Dios que debe de fluir en nosotros. Así que entonces, como creyentes en Jesús, debemos reconocer que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Debemos estar agradecidos con nuestro Dios por esta salvación tan grande que Él nos da. Pero algo increíble y maravilloso es que la compasión de Dios va a canalizarla a través de ti. Esto es sorprendente. ¿Cómo es que el Dios de amor, de toda dádiva, de toda bondad, te utilice a ti y a mí para que por medio nuestro su amor y su compasión pueda llegar a otras personas? Esto es algo que no merecíamos, ser vehículos de la compasión y del amor de Dios hacia las personas. Y por esto también debemos estar agradecidos. Además, como dijimos anteriormente, la Biblia nos invita a ser generosos. Y hay muchísimos pasajes bíblicos que podríamos mencionar donde claramente se nos dice que como creyentes en Jesús tenemos que dar. ¿Recuerdas el pasaje bíblico que vimos en nuestro programa anterior? Ese que está ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. ¿Te acuerdas? Bueno, permíteme leerlo para ti. La Escritura dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras
y no te escondas de tu hermano. Otro pasaje que seguramente conocemos porque lo hemos repetido prácticamente desde que éramos niños es la historia del buen samaritano. Esta historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas? Se suponía que el samaritano, a quien podríamos considerar una persona que no tenía trato con los judíos, fue movido a misericordia y ayudó a este judío que había sido asaltado. Entonces, la Escritura nos invita, pero más aún, el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de su venida, en el texto que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos 34 al 36, nos dice que cuando Él venga, vendrá a buscar a un tipo muy especial de personas. ¿Sabes quiénes son? Voy a leer para ti este texto que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este es el tipo de personas que dice el Señor que buscará cuando Él venga. Entonces, el testimonio bíblico es abundante y abrumador. Tenemos que ser generosos, tenemos que dar. Y es que cuando tú y yo realmente ejercemos la compasión cristiana, cuando la iglesia de Jesús vive esta compasión del amor de Dios, suceden cosas maravillosas. Y esto lo reconocieron hasta los mismos enemigos del cristianismo. Por ejemplo, permíteme citarte al emperador romano Juliano II. Emperador también conocido como Juliano el Apóstata. Él reconoció que los cristianos son una nueva clase de personas, porque antes de la llegada del cristianismo, en el mundo greco-romano no existía el concepto de compasión. Mira lo que escribe Juliano. Cito textualmente: la fe cristiana ha avanzado especialmente gracias al servicio de amor prestado a los extranjeros y al servicio ofrecido en el entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío mendigo y que los impíos galileos se preocupen de sus propios pobres y también de los nuestros, mientras que los nuestros esperan en vano la ayuda que nosotros deberíamos ofrecerles. Los mismos enemigos del cristianismo reconocieron que cuando la iglesia de Jesús vive y ejerce la compasión, hay cambios maravillosos. Permíteme compartir una historia por demás hermosa, a la vez que tierna. La historia de Ruth. Si has leído este libro de la Biblia, sabrás que Ruth no era del pueblo de Israel. Pertenecía a otra nación llamada Moab. Entonces Ruth, la moabita, podemos decir sin rodeos que era pobre entre los pobres. ¿Qué nos dice la historia? Que en Israel hubo una hambre terrible y entonces unos varones judíos emigran a Moab en busca de alimentos. Se asientan ahí y uno de estos varones contrae matrimonio con Ruth. Posteriormente muere el esposo de Ruth, el cuñado de Ruth y el suegro de Ruth. Y entonces ahora esta mujer, en compañía de su suegra Noemí
y de su concuña Orfa se ven forzadas a regresar a Israel. Orfa decide regresar a casa de sus padres a petición de Noemí, pero Ruth acompaña a Noemí de regreso a la tierra de Israel. Entonces, en Israel, Ruth era una extranjera. Pero ¿qué pasó? Ella fue a buscar sustento para su suegra Noemí y llegó a un terreno propiedad de Booz. Y ahí vamos a ver algo interesante: el trato que Booz le da a esta forastera, a esta extranjera. ¿Qué nos dice la historia? Que Booz la trató con amabilidad, con humanidad, la invitó a comer, compartió con ella el pan. Además, dio provisión para ella y para la suegra, porque dice el texto que de lo que le sobró de comer, Ruth pudo llevar a su suegra, que también tenía hambre. Entonces, vamos a entender que el proceder de Booz es verdaderamente interesante. Él pudo haber dado, pudo haber dicho: doy una dádiva. Pero ¿qué hizo Booz? Le ofreció a Ruth las condiciones para que ella pudiera obtener su sustento a través de su trabajo. Y de esta manera restablece a esta mujer como una mujer de valía, restablece su dignidad como mujer. No bastó simplemente la dádiva. Booz fue más allá y la vio como un ser humano a quien el trabajo dignificaría. Y esto es porque Booz, de una manera generosa, también acató lo que establecía la ley. La ley de Moisés decía que no había que espigar los límites de la propiedad. Ese grano quedaba para los pobres. Entonces, Booz, ¿qué hizo? Le dijo a sus siervos: no la molesten, dejen que recoja. Es más, dejen caer algunos manojos para que ella los recoja. Entonces, lo que hizo Booz fue simplemente verla de una manera integral. No únicamente preocupado por su estómago, por esa hambre que tenía, sino como mujer creada a imagen de Dios. A través del trabajo, ella recuperaba su dignidad. Y aquí surge uno de los principios maravillosos de la fe bíblica. Y es que tenemos que aprender a ver a las personas como seres creados a imagen de Dios. Y que nuestra compasión no solamente va a consistir en dar, sino nuestra compasión va a consistir en rescatar, preservar y valorar la dignidad humana. Por lo que podemos decir entonces que la generosidad no depende de la cantidad de dinero que damos. Depende de que tú y yo estemos dispuestos a obedecer el mandato de Dios y mostremos genuina compasión, genuino amor hacia los pobres, identificándonos con ellos y sirviéndolos. Y aquí permíteme terminar con las palabras del teólogo y pastor inglés Juan Wesley. Son tan hermosas estas palabras que permíteme que las lea para ti. Juan Wesley dijo: le suplico en el nombre del Señor Jesús que actúe conforme a la dignidad de su llamamiento. No más pereza. Todo lo que tenga a mano para hacer, hágalo con todas sus fuerzas. No más desperdicio. Corte todo gasto que le exija la moda, el capricho, la carne o la sangre. No más codicia, sino emplee todo lo que Dios le ha confiado en hacer el bien, todo el bien posible, en toda especie y medida, a la familia de la fe, a todos los hombres. Esta es una parte no pequeña de la sabiduría del justo. Dé todo lo que tenga y todo lo que es en sacrificio espiritual
al que no escatimó a su Hijo, a su único Hijo. Aquel que no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó en pago por nuestros pecados. Demos todo nuestro ser, toda nuestra vida y un corazón volcado en servicio hacia nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Es así como hemos llegado al fin de este programa. Te invitamos que nos acompañes en nuestros próximos programas, donde seguiremos estudiando cómo el cristianismo transforma la cultura. Entonces, te esperamos en próximas emisiones y por hoy, muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos en nuestros próximos episodios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.